Ese gran Tom Jones y su canción It's Not Unusual, pues hasta ahora era usual que los clientes que contrataban una hipoteca pagasen el impuesto de actos jurídicos documentados, y parece que va a seguir siendo así, porque aunque el Gobierno haya aprobado este viernes un Real Decreto para modificar la legislación y que sean los bancos los que paguen este impuesto, no es menos cierto que echa la ley, echa la trampa, nunca mejor dicho, y los bancos pueden perfectamente repercutir el coste de este impuesto a los clientes. El Gobierno, el viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la señora ministra portavoz Isabel Celaá decía que el Gobierno iba a estar especialmente vigilante para que los bancos no repercutiesen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas a los clientes. Lo que no es menos cierto, y tenemos un abogado en la mesa para poder consultarle, pero hasta donde yo sé, por las nociones de derecho que tengo como humilde periodista, no veo la fórmula legal por la que un gobierno de un país presuntamente democrático va a impedir la libertad de mercado de que los bancos establezcan las tarifas hipotecarias que consideren oportuno, por los conceptos que consideren oportuno, y lógicamente dentro de esas tarifas, de esos costes o de esas primas por las hipotecas vaya incluido el traslado al cliente del impuesto de actos jurídicos documentados que en principio la ley obliga a abonar a los bancos. Pero como yo no soy jurista, sino un simple periodista, tenemos en la mesa a Jorge Vázquez López, que es propietario del bufete Vázquez López Abogados. Jorge, buenos días y bienvenido a Radio Internacional. Buenos días, encantado como siempre. Bueno, esto de las cláusulas hipotecarias, cláusulas suelo, es un tema también a tratar, pero por actualidad rabiosa está el tema del impuesto de actos jurídicos documentados. Tú que eres abogado y lo conoces infinitamente mejor que yo, ¿cómo puede el Gobierno conseguir que los bancos no repercutan a los clientes este impuesto? Yo creo que antes deberíamos, y te parece, intentar explicar un poco cómo se ha llegado a esta situación, sí, porque es ciertamente paradójica y curiosa, ¿no? Yo me acuerdo el día del Pleno, parecía que España era el Vaticano y estábamos todos esperando a la elección de Papa con el humo blanco, la fumata blanca, fumata negra, en fin, era un poco surrealista, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es muy confuso, incluso desde el punto de vista jurídico. Yo voy a intentar al menos explicar el cómo se ha llegado a esta situación, si no a la situación en sí misma, por lo menos cómo se ha llegado. Para mí es muy importante remontarnos a 2015, que ya parece que se ha olvidado, pero es una fecha muy importante porque en el 2015 la Sala de lo Civil se pronunció sobre esto. Primero, lo que tengo que decir es que antes de hablar de lo que pasó, es conveniente que entendamos cómo funciona el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no es un órgano normal y corriente, no es un juzgado, no son las personas siempre las mismas las que dictan sentencias, sino que es un órgano complejo, con muchísimas salas, la sala primera de lo civil, la segunda de lo penal, la tercera de lo contencioso, y luego a su vez están divididas en secciones y cada una de ellas pues tiene sus propios magistrados con nombres y apellidos y por supuesto su propio cerebro. ¿Qué ocurrió aquí, a mi juicio? Pues que en 2015 entró a conocer de una materia el Tribunal Supremo la Sala de lo Civil. Luego hablaremos de la Sala Contencioso. ¿Qué ocurrió en 2015? Pues que la Sala de lo Civil, digamos que abre el melón a la posibilidad de que sean los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Cómo llega esto al Tribunal Supremo en la Sala de lo Civil? Pues por una controversia contra el BBVA en la que se discutía la validez jurídica de unas cláusulas que se consideraban o se podían considerar abusivas conforme a la Ley de Consumidores y Usuarios. Finalmente, el Tribunal Supremo da razón al consumidor y establece que las cláusulas de compartir gastos son nulas, puesto que prácticamente se lo echan todo al consumidor de a pie. Por tanto, entienden que, entre otras cosas, esa cláusula por la que se establece el impuesto a pagar para el consumidor es nula. Por eso entra en la Sala de lo Civil y se inicia este batiburrillo. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Contencioso, como ahora veremos, había mantenido la doctrina contraria durante muchísimo tiempo. Seguimos avanzando en el problema. Más adelante, en marzo de 2018, resulta que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, sigo todavía, unifica la doctrina y la cambia en varias sentencias y vuelve sobre sus propios pasos y dice donde digo, y lo que hace es determinar que no, que respecto a la partida de actos jurídicos documentados no quiso decir lo que dijo y que esa sí tienen que pagarla los consumidores porque lo dice la ley y el reglamento del impuesto. Por tanto, la situación se confunde y vuelve, digamos, a la normalidad de 2015. Parecía que se había resuelto el entuerto y ahora es cuando viene la Sala Tercera. ¿Qué ocurre? Pues que recientemente, Sí. en 2018, recientemente, como hemos conocido, hace unos meses, la Sala
Tercera, de lo contencioso administrativo, resuelve un recurso interpuesto por la empresa municipal de la vivienda de Rivas, que además lo que hacía Rivas era precisamente decir, mire usted, ¿por qué hay una doctrina en la Sala de lo Civil distinta a la de siempre del Tribunal Contencioso del Supremo? Bien. Inicialmente no se admitió a trámite por criterios de admisibilidad que voy a obviar, pero finalmente se admiten a trámite los recursos y se acaba pronunciando la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el sentido de decir que efectivamente ese impuesto lo tenían que pagar los consumidores, el banco y no los consumidores. Por tanto, otra vez se vuelve a la doctrina civil de 2015 y además anula el artículo 88 del reglamento, que es ese famoso artículo que lo que decía era que el impuesto lo tenía que pagar el adquirente y en el caso de hipotecas el adquirente es el prestatario, es decir, el cliente. A partir de aquí viene lo del famoso pleno que digo yo del Vaticano. ¿Qué opción le quedaba al Pleno? Pues no le quedaba al Supremo, no le quedaba mucho más que convocar un Pleno para, entre todos los magistrados que compone todas las secciones, intentar fijar una jurisprudencia que bien mantuviera la que había sido hasta la fecha o bien la nueva doctrina que unilateralmente había decidido la sección segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué hizo el Supremo? Todos sabemos, por un par de votos de mayoría, volvió a la doctrina anterior y dijo este impuesto lo tiene que pagar el prestatario, es decir, el cliente, y no la entidad bancaria. Por tanto, la situación actual es también paradójica porque ya es verdad que siguen los caminos similares la Sala de lo Civil y la Sala de Contencioso, es decir, el impuesto lo tiene que pagar el cliente, pero ahora, por lo que tú me preguntabas, aparece un Real Decreto que establece que a partir de aquí quien tiene que pagar ese impuesto es la entidad bancaria y no el consumidor. Es un poco el resumen para intentar entender por qué hemos llegado a esta situación, que es bastante complicado de entender, pero así es. No, bueno, lo que entiendo de toda la explicación, por sintetizar, si lo sintetizo mal, pues tú me corriges, es dos salas del mismo tribunal han entrado a conocer la misma causa. Una primera establece una cosa que es corregida por la segunda, que es lo que finalmente prevalece, y sobre todo ya con la votación colegiada de los 28 miembros del Supremo posterior, que volvió a ratificar el fallo primero, que tengo entendido, ¿no? Es así, con el matiz de que la propia Sala de lo Civil se contradice a sí misma y la Sala de lo Contencioso se contradice a sí misma. Es decir, es curioso porque primero se abre el melón, se cierra el melón en civil, en contencioso se abre el melón y el pleno lo cierra. Por tanto, se han contradicho ambas salas. Lo curioso de todo esto es por qué esto llega a la Sala de lo Civil, porque la interpretación de los tributos, a quién corresponde pagarlos, el sujeto pasivo, etcétera, es una competencia que corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo, que son los conocedores de ese tipo de derecho. ¿Qué ocurre? Que esto llega a la Sala de lo Civil porque se plantea como una norma civil, es decir, una cláusula nula derivada de la Ley de Consumidores y Usuarios. Por eso el Tribunal Supremo entra a pronunciarse sobre una cláusula repercutida en un impuesto que significaba o tenía que ver con quién debía pagar los gastos de las hipotecas. Claro, uno de los gastos era el impuesto. Entonces, todos se repercutían en el consumidor, por eso decían que era nula. ¿Qué ocurrió? Que posteriormente el Supremo dijo, no, yo quise decir que todas eran nulas, las que cargaban al consumidor todos los gastos, menos el que acto jurídico comentado, es que ese lo tiene que pagar el consumidor. Bueno, y otro tema que es recurrente con los préstamos hipotecarios son las cláusulas suelo. Tengo entendido que esas cláusulas, si no es así, tú me corriges, de alguna manera se declararon ya ilegales y eso ha dado pie a presentar recursos ante los tribunales. ¿Cómo está en la actualidad este problema? Pues este problema para mí tiene visos de acabar, o mejor dicho, el problema anterior exactamente igual que ha terminado de las cláusulas suelo. El de las cláusulas suelo ha acabado en el Tribunal Europeo. Yo estoy seguro de que esto va a acabar en el Tribunal Europeo y estoy seguro de que se entrará una doctrina similar en el sentido de tirar de las orejas al Estado español, aunque afortunadamente no ocurre muy a menudo, pero puede que ocurra y acabará como las cláusulas suelo. ¿Cómo? Declarando que no hay retroactividad. Es decir, desde el momento que se empezaron a aplicar este tipo de cláusulas suelo en los bancos, que si no recuerdo mal era en 2009, desde ese momento es retroactivo. Por tanto, no se establece la retroactividad que si no recuerdo mal era 2013 que había establecido el Tribunal Supremo. Es una tirada de orejas, insisto, por tanto, la cosa está bastante más clara ahora en las cláusulas suelo. Otra cosa es que a partir del Real Decreto que ha establecido el Gobierno para una negociación previa con el banco, la gente no quiera negociar porque no esté de acuerdo con la cantidad que le ofrecen y se vaya a un juzgado, pero en el juzgado lo normal es que lo consiga. El tema está mucho más claro. Ahora el tema de los gastos hipotecarios está también claro hasta el Real Decreto, porque las nuevas hipotecas
que se hagan a partir de ahora, sí que ya es meridianamente claro que el impuesto lo tiene que pagar el banco y no el consumidor. Lo que ocurre es, como comentabas tú al principio, qué va a pasar, qué va a hacer el gobierno y cómo va a tratar de repercutir de manera oculta ese impuesto a los consumidores, que mucho me temo que lo acabará haciendo, aunque la OCU estará vigilando. Creo que hay medidas, no me he podido leer el Real Decreto entero todavía, pero creo que hay medidas para vigilar que esto sea una medida efectiva y que al final el impuesto no se pague por otro lado, pero me temo que al final la banca encontrará un camino para que lo paguemos los consumidores. Es que eso es lo que yo me pregunto, porque este impuesto que tiene el coste que tenga, entiendo que la banca, en concepto de otros gastos, o encontrará algún concepto por el cual lo repercuta a los clientes, y jurídicamente me planteo que si el gobierno intenta legislar para impedir esto, cabe posibilidad de que se presente también otra batalla judicial porque los bancos consideren inconstitucional que el gobierno les diga cómo tienen que establecer o cómo tienen que operar. Efectivamente, es una muy buena pregunta. Estamos hablando de la libertad de mercado. Imaginemos que ahora las hipotecas, pues se cambian los índices, se inventa un nuevo índice, una pequeña subida que no tenga que ver con el impuesto para paliar esta subida del impuesto, ¿no? Bien, está claro que se ha hecho para violar una ley, no para violarla, sino para intentar que el impuesto, ese importe, lo siga pagando de otra manera al consumidor. ¿Cómo se le dice a un banco, oiga, usted no tiene derecho a subir esta hipoteca cuando el dinero al final es de la entidad que lo presta, ¿no? Entonces, es muy complicado atentar contra esa libertad. Veremos a ver, pero sí que parece que hay batalla. La batalla está servida, sí. Claro, porque yo me pregunto, por ejemplo, no sé si por intentar poner un caso concreto, si es que nos es posible. Por un impuesto, por una hipoteca de, pongamos por caso, 200.000 euros para la compra de un inmueble, ¿a cuánto asciende el impuesto de actos jurídicos documentados aquí en Madrid? Porque está transferido, ¿no? Tengo entendido. Pues aproximadamente estamos hablando de entre unos 2.000 y 3.000 euros. 2.000, 3.000 euros. Aproximadamente. Vale, y si hay si las entidades financieras establecen, por ejemplo, que establecen una mensualidad más de hipoteca o dos más, por ejemplo, en concepto de gastos de tramitación, y lo puedo poner así. Por ejemplo, pues podría considerarse, a ver, jurídicamente habría que estudiarlo muy a fondo, pero a lo mejor se podría considerar otra cláusula abusiva más que ha impuesto el banco como consecuencia de un Real Decreto que le impone el asumir un impuesto. ¿Esto qué haría? Pues no haría sino empezar otra batalla judicial, porque empezaríamos como en principio en la Sala de lo Civil, empezaríamos a pedir la nulidad de esa cláusula, igual que se ha hecho hasta ahora, y esto al final acabaría llegando al Supremo y veremos si llega y veremos al Supremo que determina. Pero efectivamente puede ser otra alternativa y ¿es recurrible? Claro que es recurrible. Si de repente aparece una nueva cláusula que usted tiene libertad para ponerla, pero yo entiendo que es abusiva porque lo que usted trata realmente es de que yo esté pagando el impuesto y lo puedo demostrar, pues evidentemente puede ser una cláusula abusiva. Habría batalla legal. O también, por ejemplo, en concepto de estudio de viabilidad financiera del solicitante, si uno pide 200.000 y el impuesto oscila hasta 2.000 euros, pues se puede cargar como concepto de estudio de viabilidad o de solvencia económica o de gastos de apertura o de gastos de estudio financiero. No sé, yo no soy experto en temas de finanzas ni bancarios, pero entiendo que por simple sentido común hay margen para que esto los bancos lo habiliten y, por tanto, a fin de cuentas, estamos en la economía del libre mercado, ¿no? Esto es como cuando, no sé, en cualquier otro tipo de actividad económica, no se me ocurre que los gastos derivados del suministro de un producto, por ejemplo, hay compañías que a lo mejor te dan los gastos de envío gratis, ¿no? Pero a fin de cuentas otras te cobran el envío del producto que tú compras porque transportarlo tiene un coste. Por ejemplo, cuando una persona se va a comprar un coche, en la factura que le viene, desglosada, está gastos de transporte, porque el coche lógicamente hay que llevarlo desde la fábrica hasta el concesionario y eso tiene un coste. Entonces, si ahora alguien dijera que hay que suprimir los gastos de transporte de los vehículos para los clientes y asistiéramos al mismo follón, yo entendería que, lógicamente, los concesionarios de coches o las automovilísticas se buscasen la manera de seguir repercutiendo al cliente un coste que está generado por la propia dinámica o la propia naturaleza del producto, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué los políticos no se plantean suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados? Es que eso es exactamente lo que yo planteaba. Primero, que esperemos que no nos esté oyendo ningún dirigente bancario para no darle ideas, porque le hemos dado muy buenas ideas de cómo poder repercutir este impuesto nuevamente. Y efectivamente, para mí ese es el meollo, porque el gobierno lo que está haciendo ahora, en mi opinión, es aprovechar una coyuntura legislativa. ¿Para qué? Para ponerse una medallita de cara a los ciudadanos y decir, venga, que ahora he entrado yo aquí y yo me siento en la mesa y soluciono el problema, esto lo tienen que pagar los bancos. Pero claro, ¿por qué efectivamente no se hace una política para intentar suprimir este impuesto? Porque al final nos engañemos, lo pague el banco o lo paga el consumidor, ¿para qué más el dinero? El dinero va para el Estado de turno, por tanto, el Estado de turno no puede ponerse la bandera de benefactor cuando realmente el problema se solucionaría, ¿cómo? Quitando esa partida. Pero eso nos llevaría a otro problema. Si quitamos la partida de actos jurídicos documentados, el gobierno diría, ¿cuánto he recaudado yo el año por este impuesto? X dinero. ¿Cómo lo recupero? Nos inventaríamos otro impuesto, otra tasa, en fin, es un círculo vicioso. Y al final yo creo que el que siempre tiene que pagar es el consumidor. Bueno, o entrando ya quizá en temas más políticos y menos jurídicos, si actos jurídicos documentados, quiero recordar que recauda en torno a 1.500, 2.000 millones de toda España, quiero recordar que se han barajado esas cifras. Sí. Eso, a lo mejor, es que 2.000 millones de euros es lo que se gasta en España en televisiones públicas autonómicas. Por ejemplo. O en burocracia. No se puede disminuir el gasto burocrático en otras partidas sin tener que recortar gasto en prestaciones directas para los ciudadanos. Ese sería otro debate que habría que afrontarlo. Digo porque siempre estamos con la misma cantinela o con la misma canción, que es que cualquier supresión de impuestos y, por tanto, del ingreso que generan para la administración pública, eso pone en peligro la prestación de servicios, como si se da a entender implícitamente con ese planteamiento que de la cantidad de 400.000 millones, grosso modo, que recauda el Estado en impuestos, no hay ni un solo euro que se malgaste, que se despilfarre o cuyo gasto sea cuestionable en infinidad de subvenciones más que espúreas, administraciones paralelas, duplicidades, gastos de representación varios, como si aquí no hubiera una ingente bolsa de despilfarro de dinero público que se podría evitar. Comisiones, ¿no? También, que alguna que otra hay, ¿no? Sí, alguna que otra. En fin, Jorge Vázquez López, propietario del bufete Vázquez López Abogados, un placer haberte tenido en antena para desgranar pormenorizadamente este vericueto de impuesto a actos jurídicos documentados, de los gastos hipotecarios en general y también de las cláusulas suelo, que por desgracia vienen siendo ya temas muy recurrentes en la actualidad informativa. Muchas gracias. Como siempre, un placer y muchas gracias. Gracias.